Buenas tardes a todos. Por favor, me confirman si se escucha bien. Buenos días, profe. Sí, claro. Muy bien. Listo. Bueno, vamos a comenzar. Quiero antes de arrancar saber un poco cómo vamos con el tema de el diagnóstico del uso de la inteligencia artificial en cada uno de ustedes. Las últimas semanas hemos visto diferentes herramientas, hemos visto diferentes maneras de aplicar inteligencia artificial, pero la tarea que teníamos era ya comenzar como tal a validar dentro de cada caso de uso concreto que tienen ustedes como profesionales o como estudiantes, cómo la pueden utilizar realmente y cómo esto se vuelve una herramienta útil para ustedes. Entonces quiero escuchar un poco cómo va ese diagnóstico que han encontrado, qué tareas pudieron ver que pueden ser en este momento automatizables o que les pueden generar valor con inteligencia artificial. Sí, Ana María. A mí me ha ayudado bastante, sobre todo cuando me hacen algún pedido de repostería. Entonces se genera pues el mensajito automático y, por ejemplo, si estoy muy ocupada, entonces ya ahí se hace el pedido pues que la persona quiere. Que, o sea, lo estás aplicando como con un bot de WhatsApp o qué. Sí, algo así, pero un poco más específico. ¿De qué forma lo estás haciendo en este momento? Por ejemplo, qué clase de pastel es el que desea la persona, si tiene relleno, si tiene de qué sabor va a ser, si tiene algún impedimento para comer alguna cosa, no sé, nueces o leche o algo así. Eh, También qué cobertura desea, si necesita alguna imagen en específico y también se envía un catálogo pequeño para saber si desea alguno de esos que están publicados ahí. Ok, interesante. Pues es un caso de uso ya enfocado a nivel de negocio y obviamente te va a permitir a ti desempeñar otras cosas a nivel ya de gestión del negocio y no perder un montón de tiempo, por ejemplo, clasificando y obteniendo información de un cliente. Me parece un muy buen caso de uso. ¿Alguien más? Listo. Buenos días, Entonces, ¿cómo está? buenos días, Jorge, ¿cómo está? Bien, gracias. Con respecto a la creación de las fichas, pues yo pues, espero que lo que haya hecho esté bien. Se generaron unas fichas con unos temas específicos digamos, como formatos para llenar, para tener en cuenta en un proceso, por ejemplo, solicitud del servicio y conexión nuevos usuarios. Otra ficha es lo que tiene que ver con auditorías energéticas, eh, las mismas solicitudes de servicio, pero a nivel residencial, comercial, industrial. Hasta ahí generé esas fichas con unos contenidos que me dan unas pautas puntuales, cuál es el procedimiento a seguir, cuáles son los requisitos y pues creo que eso le sirve a uno como guía para aplicación.
No sé si sea por ahí el asunto o no. Sí, me parece muy bien. ¿Ya las has probado? O sea, ¿empezaste a probar esas plantillas con diferentes casos reales tuyos? Sí, de hecho, no concretamente con casos reales, pero con casos hipotéticos donde digo, bueno, los parámetros que se requieren para la solicitud de un servicio de conexión son esto y esto y esto, y los enlisto y pues le digo a la IA que lo que no entrego, que no lo asuma como si fuera una decisión de que tiene que llenar eso, sino que informe que vea, son datos faltantes. Y pues los reportes me han salido así, con todas esas características. Es decir, creé la ficha y creé un ejemplo, y yo no sé, pues yo lo veo que sí es bastante aplicable. Ok, eso está muy bien, te felicito. Es justamente la idea de este curso, que cada persona explore su caso de uso y esto le permita realmente empezar a automatizar procesos. Entonces, la clase de hoy va más enfocada a utilizar la inteligencia artificial para productividad profesional. Entonces, al igual que en otras sesiones, yo voy a dar algunas plantillas, algunos casos de uso generales, pero la idea es que ustedes vayan adaptándolo a su caso de uso. Como les decía en clases pasadas, generalmente las personas no están utilizando esto como un recurso que les puede automatizar el trabajo, sino simplemente lo usan para redacción, para no leer y para evitarse ciertas tareas, pero no le están sacando jugo ni valor en su día a día. Entonces, si uno no practica y si uno no aplica lo que está aprendiendo en casos reales, realmente el conocimiento se queda ahí y no va a trascender más allá. Entonces, el ejercicio es para todos, hace parte del portafolio que ustedes están montando en este momento y no simplemente para un certificado del curso, sino para que realmente les funcione en su día a día. Dos cositas, profe. La primera, el próximo lunes es festivo, ¿vamos a tener clase o no? No, esa sesión pues la correríamos para el siguiente sábado. Perfecto. Y el otro tema es, eh, acabo de recibir un PDF donde no lo he leído, pero donde dan las indicaciones cómo empezar a generar el portafolio y tengo entendido que cómo subirlo a la plataforma. Por el momento, pues supongo que cada cual tiene sus archivos de cada una de las actividades que ha venido dejando usted y en algún momento hay que subirlas. Entonces, me imagino que la información que están dando es los procedimientos correctos para subir eso y si todavía, es decir, si ya está habilitada la plataforma para irlo subiendo o lo seguimos manteniendo en nuestros archivos para subirlo en el momento dado que indiquen. Correcto, o sea, todavía no está definido el espacio en la plataforma. Eh, Cuando ya esté eso listo, la idea es que carguen todo. Entonces, esos entregables obviamente son más para caso de uso de cada quien y al final, pues la idea es que suban el portafolio completo. Entonces, Todo igual, eso debe quedar en formato PDF o lo puedes subir en el Word o que no, depende. pues la idea es que cada uno tenga su propio formato que le sea más útil y cuando se habilite, pues sencillamente me suben un link del Drive en el que está su portafolio y ya, Bueno, muy bien, profe, muchas gracias. vale, con gusto. Listo. Entonces, ¿qué cambia hoy con respecto a las sesiones 3 y 4? Eh, Básicamente, las últimas sesiones aprendimos a cómo escribir prompts correctamente. La idea es hoy ponerlos a trabajar sobre tareas de oficina que ya ustedes hacen todas las semanas. Entonces no vamos a ver una técnica nueva de prompting. Ya a nivel de fundamento tuvimos esas dos clases específicamente en prompting simple y prompting avanzado. La idea es hoy ver 5 tareas reales. Por un lado, cuando tenemos un documento largo, cuando tenemos un correo, cuando tenemos un acta, una hoja de cálculo y una presentación. Y cómo se verifica cada una de estas antes de que salga de sus manos. Entonces, el enfoque
de esto es 100% productividad profesional. Entonces, lo que sale de este tipo de clases, ustedes el día de mañana lo van a poder mostrar en alguna entrevista, porque son herramientas que realmente ahorran tiempo de verdad en un puesto de trabajo. Entonces, es importante también repetir algo que he dicho todas las clases, y es que uno automatiza el trabajo, pero no la responsabilidad. Entonces, a la larga, si algo queda mal, ustedes van a ser los responsables de, de hacer esa presentación y no la inteligencia artificial. Entonces, básicamente estos son los 4 bloques. Digo rápidamente qué sirve cada bloque a nivel general. Entonces, el primero es el que es un poquito más técnico del día. Entonces, cómo se trabaja con documentos que no caben, por ejemplo, cómodos en un solo mensaje. El segundo, eh, básicamente, es bajar esas 4 tareas de oficina clásicas: un correo, un acta, una hoja de cálculo, una presentación, con una verificación cada una. El tercero son ya subir un poquito el nivel, dejar de hablar simplemente de prompts sueltos y ya como tal comenzar a armar flujos de trabajo reales. Entonces, consecuencias con disparadores, con puntos de verificación. Y el cuarto es el taller, donde cada quien va a automatizar una tarea suya real, que esa es la mitad del entregable básicamente. Entonces, las herramientas del día van a ser Claude con su plan gratuito para documentos largos, Microsoft Copilot gratuito para lo que vive dentro de Office, si es que hay personas que tengan aquí alguna licencia de Office. Y pues todo lo que veremos tiene un camino alterno de básicamente copiar y pegar en el chat que hemos visto siempre. Sí, Jorge Luis. Creo que ya lo va a hacer, era para pedirle el favor que nos compartiera pantalla. ¿No estoy compartiendo pantalla? No, pues allá en el recuadro, pero como si estuviera, digamos, no está ocupando la pantalla completamente. ¿Cómo así? ¿No se ve la pantalla completa? No, ¿Ahí se ve bien? es que se ve el recuadro como si fuera el recuadro suyo o de los demás compañeros, pero no está ocupando la pantalla total. Entonces ya se ve muy diminuta la letra. Ok, porque a mí en la pantalla se me ve completo. Ahí se ve bien, profe. Sí, ahí se ve la pantalla, profe. Entonces, pues problema mío. Excúsenme de todas maneras, por favor. De pronto trato de fijar mi No, pantalla. pero al rato se ve como si fuera en tercera dimensión, entonces vienen muchos recuadros, pero hoy ya comenzó a ver bien. Pero sí, lo que dice el señor es verdad, se mira como en tercera dimensión. Ok, Voy a pero en reiniciar. en este momento se ve bien. Sí, Jorge Luis, profe. trata de fijar la pantalla, la mía, a ver si de pronto es que te muestra en este momento es el chat general y no la pantalla completa. Listo, entonces, la idea es cerrar formalmente la caja del prompting, lo que ya vimos. Entonces, recordar un poquito esas 4 piezas que ya ustedes tienen, ¿cierto? La plantilla de 4 partes que vimos en la sesión 3, la ficha extendida con pasos y criterios de evaluación de la sesión 4, los casos de prueba con
uno difícil, uno con datos incompletos, por ejemplo, el prompt de sistema para dar instrucciones que persistan información y explícitamente les digo que no vamos a agregar nada extra. Entonces cada plantilla de esta sesión sencillamente es una ficha extendida de lo que ya vimos para su propia biblioteca, la que empezamos en la sesión 3. Pero ahora vamos a tener algunos campos nuevos que van a aparecer. Entonces, esto con el fin de dar como tal un puente entre lo que teníamos y lo que viene a nivel de aplicación. Entonces, la idea es que empiecen ustedes a trabajar con documentos propios. Cambia una cosa importante y es que hasta el momento los casos de uso que habíamos visto, nosotros mismos escribíamos cuál era el insumo. Entonces, generalmente copiábamos y pegábamos un texto largo o un caso de uso específico corto. La idea es que hoy ya entre material real de una empresa o material personal, donde ya uno empieza a tratar en serio el tema de la ventana de contexto y el criterio para ver qué es bueno subir y qué no es bueno subir a los modelos. Entonces, este primer bloque es el que es un poquito más denso con respecto a los otros, porque aquí resolvemos básicamente 3 cosas. Entonces, lo primero, ¿qué material yo puedo darle a un plan gratuito? Segundo, porque un documento largo se comporta diferente a tener un prompt largo. Y cómo se verifica en resumen, sin sin tener que yo volver a leer, por ejemplo, un documento completo, cómo yo puedo verificar un resumen. Entonces, de aquí, de este primer bloque, vamos a salir con 2 plantillas que van a ser muy útiles en cada una de sus bibliotecas. Entonces, esta es una slide no negociable y la pongo antes de cualquier técnica a propósito para evitarnos malas prácticas con la información. Entonces, el criterio de datos uno lo decide antes de arrastrar el archivo a una ventana de chat o de los que están utilizando, por ejemplo, herramientas directamente en sus equipos como CoWord o como los instalables de Google y de ChatGPT. Entonces la regla es muy simple. Cuando yo tengo documentos con datos de clientes, con datos personales, salarios, contratos o información financiera interna de la empresa o mía, yo debería procurar, si es un plan gratuito, primero desactivar lo que vimos en las primeras clases donde yo no le habilito al modelo que reentrene con mi información. Por más de que yo tenga un plan pago, eso por defecto está prendido porque la empresa pues por debajo se beneficia de ese reentrenamiento con mis propios datos. Aún así, si no están trabajando en un plan específico que les da la empresa y que ellos ya tengan como tal las medidas de seguridad óptimas y les autoricen a ustedes a subir documentación con información sensible, es diferente, pero básicamente en esos casos ni siquiera ustedes mismos son los dueños de la información. Entonces ese tipo de cosas deberían procurar no subirlas tal cual a ningún modelo de plan gratuito o un modelo que no esté regulado por su empresa. Lo que sí, entonces, por ejemplo, documentos que son de dominio público, documentos propios, extractos, por ejemplo, que estén de forma anónima, donde yo no pueda ver número de cédula, nombre completo de la persona. Entonces, ese concepto se llama anonimización y es básicamente yo reemplazar nombres propios por roles. Entonces, si tengo un listado de clientes, pues pongo cliente A, cliente B, cliente C, jefe de operaciones, analista. Entonces yo le estoy poniendo como tal
a esa persona un rol propio o un cliente, un nombre de cliente genérico. Entonces no estoy dándole información sensible al modelo. Eso es muy importante. También hay que tratar de quitar identificadores, entonces como cédulas, correos electrónicos, números de contrato. Y cuando el análisis a ustedes se lo permite, convertir cifras exactas en órdenes de magnitud. Aquí hay algo incómodo y es que en planes gratuitos, como lo vimos en las primeras clases, generalmente todo lo que yo escribo puede utilizarse para un entrenamiento. Entonces, ya vimos que según la configuración de la cuenta, cada uno tiene formas de apagarlo o no. Y pues eso siempre tienen que revisarlo y saber cómo tratar ese tipo de información. Entonces, ¿cuál sería el criterio práctico? Básicamente, si ustedes no pueden explicarle a su jefe por qué ese documento pasó por una herramienta externa, pues no lo suban. Entonces, en esos casos, suban un extracto del documento y no el documento completo con toda la información sensible. Entonces, por ejemplo, si es una base de datos que tenga un Excel con diferente información, pues súbanle una vista materializada o algún filtro de esa tabla. ¿Sí, Chayanne? Una pregunta respecto a ese tema en específico de el tema de confidencialidad al uso del momento de usar la inteligencia artificial. Usted menciona ahí que si es herramienta gratuita, no proporcionarle o darle información clasificada que no sea de libre acceso público, ¿sí? Sí. Pero hasta qué punto, o digamos, yo que trabajo en contabilidad, por ejemplo, y necesito, digamos, hacer un análisis o demás, y en esos puntos siempre se trata de información confidencial, como cuentas, extractos y demás, pues, ¿cómo podría utilizarlo ahí sin necesidad de dispersar la información o darle información privada? ¿Sí? Como digamos que quede esa parte del registro de confidencialidad. Ya no tendría que ser gratuito o eso funciona con todas las IAs, a nivel pago o gratuito. Hay planes Enterprise. Entonces, ¿qué pasa? Si su organización ya le está pagando un modelo y ellos le definen a usted unos parámetros sobre los cuales le permiten a usted manejar todo el tipo de información sensible directamente en los chats, pues ya usted tiene la autorización para hacerlo. Pero la realidad de las empresas es que esto, la mayoría no lo está regulando. Ni siquiera en empresas de tech esto está 100% regulado. Por ejemplo, yo trabajo en empresas como desarrollador donde a mí me pagan los modelos de inteligencia artificial y se casan, por ejemplo, con un modelo en específico que es el que yo puedo utilizar para, por ejemplo, darle acceso a el repositorio de todo el código, que básicamente es el core de negocio de la empresa. Pero la O sea, empresa tiene un plan específico y ellos me están autorizando explícitamente para que yo pueda utilizar ese plan que ellos me dan. Entonces, si no se tiene como tal un flujo en la empresa real con un control de cómo están utilizando sus empleados inteligencia artificial, pues la solución es lo que les doy. Lo primero es volver anónimo todo el tema de datos sensibles. Entonces, si usted tiene información de cliente A, B y C, pues no ponga el nombre específico de ese cliente, el número de documento, sino tiene que, antes de pasarlo al modelo, tomarse el trabajo de volver anónimos esos datos que son sensibles. Y lo segundo, pues extraer solamente la información que necesita. Entonces, si a nivel contable necesita solo cierta información, pues no pasarle el documento completo, sino solo la información específica que no contenga sus datos sensibles. ok, listo, entiendo. O sea, en ese punto, digamos, no se podría proporcionar ni datos personales ni datos laborales, en caso, digamos, para usarlo como herramienta de trabajo, sin previa autorización de la empresa o de la persona en cuestión implicada, se podría decir, ¿no? Solamente para tratar temas lo más mínimo posible, alejando los datos personales y confidenciales. Sí, correcto. Porque es que si se pone a pensar, usted no solo está jugando con datos suyos ni datos de la empresa, sino también datos de terceros, que no le están dando a usted la autorización para que usted introduzca a un modelo en el que usted no sabe qué van a hacer con esa información. Entonces, si no hay un flujo definido en la empresa,
pues lo ideal es no meter data sensible a absolutamente nada. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, eso es importante a nivel de manejo de la información. Entonces, aquí recuperamos un poquito de vocabulario de la sesión 2. Entonces ya saben que el documento no es una instrucción, me ocupa mi ventana de contexto, igual que todo lo demás, y va a competir con ella. Entonces, a mayor volumen, terminan pasando dos cosas que son medibles. Entonces, primero, la instrucción que yo le doy al modelo se va a diluir entre miles de tokens de insumo y el detalle que está en el medio del documento es el que más se va a perder como tal. Sí, pero, profe, una pregunta. Yo que trabajo, uno sí está prohibido, porque yo soy funcionario público, uno sí tiene prohibición solo para corregir el texto. Uno no puede ya se copiar toda porque esa es información privada y porque uno maneja información privada para todas las entidades, nadie puede tenerla porque yo estoy en la área de inventario, entonces uno maneja información privada, entonces uno lo que corrige es solo texto, a veces lo utiliza solo para eso. Correcto. Pero pues hay muchos casos en los que uno sí puede automatizar un proceso, pero obviamente teniendo las precauciones correctas con la información. Entonces, por ejemplo, cuando uno está sacando informes financieros de una empresa, pues obviamente hay data sensible. Y Sí, si son... pero Sí, el problema es que en el área pública uno maneja muchos bienes inmuebles y todo, entonces uno no puede porque todos esos, porque sabe que uno puede caer en causa de destitución de cargo por todo eso, entonces uno no utiliza, la hija utiliza muy poco, pero solo para modificar corrección de párrafos de eso, pero no para trabajar como de lleno de ella. sí, exacto, pero cuando usted va a mirar la realidad es que eso no lo está controlando nadie. Entonces, a nivel general se dice en la empresa que no se debe hacer cierta cosa, pero cuando uno va y revisa los diferentes empleados cómo están utilizando la IA, pues están metiéndole toda la información a chats gratuitos para realmente automatizarse tareas. Entonces, en la práctica no hay un control real sobre esto. El deber ser es que no debería pasar y no lo deberían hacer si la empresa no se los autoriza, pero la realidad es que es algo que todo el mundo está utilizando por debajo de cuerda. Entonces es como todo el mundo está utilizando inteligencia artificial, pero son de closet porque no lo están diciendo en sus organizaciones, pero sí se están apoyando de herramientas y pues no están teniendo el flujo adecuado. Pues la empresa es la que debería entrar a garantizar que eso no pase. Entonces, ¿en qué iba? Si yo tengo una instrucción entonces muy grande, esa instrucción pues obviamente se va a diluir, porque si yo tengo mucho texto, lo que está en el medio es lo que generalmente se va a perder y lo que está en los extremos se recupera mejor. ¿Qué quiere decir eso? Eh, la primera parte del documento y la última parte del documento son las que generalmente me generan mejor asociación del conocimiento del contexto que tiene el modelo, porque fue lo primero y lo último que leyó, y lo del medio se va más o menos diluyendo. Entonces, de ahí salen tres consecuencias prácticas que vamos a ver durante todo el bloque, y lo primero es preguntar por partes en vez de pedir todo de una sola vez, muy similar a lo que hicimos en sesiones pasadas, donde una tarea grande yo la empiezo a dividir en tareas pequeñas. Así evito que se diluyan partes de ese contexto. Entonces, segundo, exigir una cita textual, entonces un número de página o un lugar en el texto para yo poder verificar. Tercero, desconfiar por defecto de un resumen de una sola pasada de un PDF de 80 páginas. Entonces, generalmente ya vimos que Claude a nivel de plan gratuito es el que mejor admite documentos largos, con más holgura y sostiene un poco mejor una conversación sobre un mismo archivo. Entonces, les aconsejaría que
Si no están pagando ningún modelo y tienen que, para un caso de uso, meterle un PDF o un documento muy largo, utilicen Claude porque funciona a nivel práctico. A mí me ha funcionado muchísimo mejor que los otros modelos con los mismos planes gratuitos. Entonces, para anclar este bloque, básicamente la IA no lee tu documento, sino lo procesa, pero al final ustedes siguen siendo la persona quien lo lee. Entonces, este básicamente es el slide que más ahorra tiempo el resto de la clase. Entonces, cuando alguien sencillamente dice, resúmeme esto, casi siempre quiere 4 cosas diferentes. Entonces, si yo pido la equivocada, eh, es la causa número 1 de que resultados suenen bien, pero realmente no sirvan. Entonces, lo primero es un resumen ejecutivo, ¿cierto? ¿Qué dice el documento en prosa para, por ejemplo, alguien que no lo va a leer? Si a mí me dan un documento de, no sé, una planeación estratégica de tecnologías de la información de 200 páginas, seguramente no lo voy a leer, pero sí requiero, por ejemplo, un resumen ejecutivo. Segundo, la extracción. Entonces, sacar datos concretos cuando yo requiero fechas, montos, compromisos, responsables. Entonces, si ustedes ven, eso es una estructura fija y no es prosa, sino básicamente es una tabla que yo necesito donde concilio toda la información que yo requiero. Tercero, un análisis. Entonces, por ejemplo, comparar criterios contra otro documento, señalar riesgos, evaluar. Y aquí, sencillamente, resumimos que hay juicio y por eso hay que dar los criterios de ese juicio. Y cuarto, reescritura. Entonces, el mismo contenido para otro público o otro tono. Entonces, aquí yo no quiero agregar nada, sino yo tengo la necesidad de adaptarlo. Entonces, un diagnóstico práctico es, si a ustedes el resultado los decepcionó, antes de arreglar el prompt, pregúntense cuál de estos 4 trabajos ustedes eran los que realmente necesitaban pedir y cuál realmente pidieron. Esto a nivel de resumir un documento. No sé si hay alguna duda hasta acá. Listo. Entonces, esta es la primera plantilla del día. No va a leer por partes porque cada línea pues tiene básicamente una razón. El rol y el público fijan el registro. El insumo va delimitado con etiquetas para que el modelo distinga la instrucción como tal del material. Entonces, esto es de la sesión 4 y hoy es indispensable porque la idea es que en los casos prácticos ustedes tengan un insumo enorme con respecto a lo que ya hemos visto. El formato de salida, por otro lado, es fijo y es enumerado para poder compararlo entre documentos. Entonces aquí la línea clave es la del anclaje. Entonces cada punto debe traer entre paréntesis la frase textual o la página de donde termina saliendo. Porque eso es lo que convierte básicamente una afirmación en algo verificable en 20 segundos. Y la última regla es la que evita el relleno. Entonces, si algo no está en el documento, se marca como falta y no se deduce. Entonces, si ustedes ven aquí, las variables están entre corchetes y son las que van a cambiar cada vez. Entonces, eso es lo mismo, otra ficha extendida de su propia biblioteca y no un texto de un solo uso, que es lo que queremos evitar para que todos los prompts y todas las cosas que ustedes generen puedan reutilizarlas varias veces para automatizar realmente esas tareas que requieren. Esta segunda plantilla es muy rentable porque a mí me permite como tal extraer una tabla de unos campos definidos y este tipo de tareas la inteligencia artificial las hace muy bien. Entonces,
donde el trabajo es localizar y ordenar y no sencillamente interpretar, porque ya sabemos que la interpretación pues está ligada a un criterio. Entonces, en este caso, sencillamente le estamos pidiendo que organice y localice cierta información. La IA hace eso muy bien. Entonces, donde la verificación como tal va a ser también más rápida, porque cada fila va a buscar literalmente en el documento original, como si ustedes hicieran un control F en un PDF. Entonces aquí está el prompt y al lado está la forma exacta de salida. Entonces yo pido una tabla con las columnas que yo defino y una columna de referencia. Los detalles en este caso son importantes porque los campos, si ustedes ven, yo los defino antes de preguntar. Entonces las celdas sin dato se van a llenar básicamente con falta. Nunca se dejan vacías ni se completan por contexto. Esto va a evitar la alucinación y que me ponga cosas que no existen dentro del documento. Y pues esto tiene uso práctico y real, por ejemplo, cuando yo estoy analizando documentos como actas, contratos, pliegos, informes que tienen compromisos. Y eso básicamente se vuelve en un patrón que me convierte a mí 20 páginas en una simple tabla de 12 filas que yo sí puedo accionar, sin tener yo que leer un documento robustísimo donde hay un montón de información que para el caso concreto que yo necesito extraer no requiero el resto de la información. Entonces, aquí vamos a aplicar básicamente la misma descomposición que vimos en la sesión 4. Entonces, al caso del documento largo, le vamos a poner su propio nombre y es básicamente mapear y consolidar. Entonces, el paso 1 es dividir el documento en secciones y pido de cada una de esas secciones un mini resumen con su propia referencia. Lo que va a hacer esto es entregarme a mí un trozo manejable. Entonces, lo que sale es una ficha por cada sección. Segundo paso, aquí consolido esas fichas en un mapa único, entonces sin volver a mirar el documento, lo que entra son solo esos mini resúmenes que saqué en el paso 1 y así la instrucción no va a competir con miles de tokens de texto como si sencillamente yo le preguntara algo metiendo un documento larguísimo. Paso 3, entonces recién ahí sí hago la pregunta real. Entonces si ven, todo lo primero lo que hice fue procesar la información antes de, y ya el paso 3 sí me permite a mí ejecutar. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué me falta? ¿Qué comparo? Pero esto ya está sobre ese mapa consolidado, que ya es mucho más corto y que yo ya lo revisé. Entonces, aquí como subrayar el por qué funciona. Entonces, si ustedes ven, en cada uno de los pasos la ventana de contexto contiene solo lo necesario. Y la verificación hace que desde el paso 1 yo empiece a filtrar información cuando todavía es fácil filtrarla. Entonces, este mismo patrón para la gente que está tratando de hacer los ejercicios a nivel de API de Gemini se va a utilizar para los que quieran implementar a nivel de carril de código los ejercicios. Entonces, cierro el bloque con el método. Entonces, aquí les doy una advertencia central. Entonces, el error de un resumen no se ve, ¿cierto? Porque yo no voy a encontrar en un resumen que me entregó la inteligencia artificial falta de ortografía, no voy a encontrar una frase rara que me avise que esto está mal, porque el texto siempre va a estar bien escrito, siempre va a ser coherente, siempre va a ser plausible. Y por eso pasa que llegan errores reales que yo no identifico. ¿Cómo yo verifico en 3 minutos, básicamente con estas 3 afirmaciones al azar? Entonces, lo primero es eso. Yo intento al azar escoger 3 afirmaciones, no las que a mí me llamaron la atención, sino 100% al azar.
y en base a esas las busco en el documento original con la referencia. Entonces, tengo que revisar que todas las cifras sí coincidan una por una, porque generalmente en los números es donde más termina silenciosamente fallando o inventándose datos. Y con esto yo compruebo lo que no estaba y lo empiezo a marcar como algo que falta y no como algo que se completó con sentido común, que es algo que suele hacer muchísimo la inteligencia artificial. Entonces, si algo no me cuadra, no corrijo esa línea a mano, sino rehago el paso con una instrucción ajustada. Porque, ¿qué pasa? Ese error suelto me suele indicar que el prompt realmente pidió mal. Entonces, como a nivel general, un resumen sin cita es una opinión bien redactada. Entonces, si yo no puedo verificarlo en 3 minutos, pues sencillamente yo no lo he terminado. ¿Alguna pregunta con respecto a este bloque 1 antes de pasar al bloque 2? ¿O todo va claro? Sí, Iván. Hola, profe, muy buenos días y buenos días a todos. Buenos Profe, días. ¿qué posibilidad que fuera haciendo un ejemplo sobre lo que hice sobre cuando hay, por ejemplo, errores con los datos, digamos en Excel o algo? Pues es que tendría que meter documentos específicos. Por eso digo que a la larga el caso de uso es de cada quien, porque si usted está pidiendo un trabajo es algo que usted en teoría podría hacer manualmente, entonces solo usted tiene el criterio para saber si está bien o mal. Entonces el caso de uso es para cada quien. Por eso los ejemplos son tan generales, porque todos nos dedicamos a cosas diferentes, entonces la aplicación va a ser diferente y el contexto y el criterio lo tiene usted como profesional y no la inteligencia artificial. Ok, entiendo, profe, lo que me da a entender que acá hay muchas personas en varias profesiones o algo así, pero al menos un ejemplo, pues yo creo que tendríamos algo más, como más claro, opino yo, ¿no? Por eso lo, Aunque, lo importante del curso es encontrar primero los casos de uso propios. Y yo pregunto y no encuentro ningún caso de uso. O sea, me dieron realmente una persona un ejemplo. Entonces, si ustedes antes de la preparación de la clase no tienen ya un recurso específico eh, dictaminado a su área y simplemente están validando el curso, pues no van a encontrar cómo contrastar lo que les estoy diciendo y cómo aplicarlo a su entorno. Entonces, por eso es importante que todo lo que hagamos acá, ustedes lo lleven a la práctica precisamente para que ustedes tengan un marco de referencia con un criterio propio de ustedes. Porque seguramente si yo hago un ejemplo, va a ser muy pegado a mi contexto y va a ir algo muy técnico que no va a ser útil para todos. Por eso la primera parte de la clase pregunté cuáles son los casos de uso. Entonces, en base a ese recurso, pues cada quien debe escoger el criterio. Porque si tú tienes un caso de uso que va pegado a, no sé, a contabilidad, pues obviamente mi expertise no va en esa, yo no tengo el criterio para decidir si el dato está bien o si está mal, sino tú eres el que lo tienes. Entonces, segundo bloque, aquí básicamente son 4 tareas que aparecen en cualquier trabajo de oficina, sea técnico o no. Por ejemplo, un correo, un acta, una hoja de cálculo, una presentación. Entonces, para cada uno vamos a ver una plantilla y sobre todo qué se verifica antes de que salga. Entonces, aquí entra lo de siempre, la IA me propone, pero yo soy el que confirmo. Siempre va a ser la clase, la frase ancla de toda la clase. ¿Por qué? Porque cuando yo simplemente utilizo sin una metodología y sin especificar mi propio caso de uso, la inteligencia artificial, el riesgo laboral en concreto va a ser para mí, porque el que va a quedar mal parado por algo que se presentó hecho con inteligencia artificial y que yo no tuve el criterio para revisar, pues voy a ser yo. Entonces, si yo me invento cualquier cosa en un informe de acuerdo a sencillamente una fórmula que se tradujo mal, a una mala interacción que hubo con ella y yo se lo presenté, por ejemplo, a un rector, a un cliente, a un gerente, pues la responsabilidad va a caer sobre mí.
Entonces, aquí un poquito metiéndome en ofimática, porque generalmente los trabajos de oficina pues están muy pegados a trabajar con herramientas de Office. Entonces, integrado con los planes existe algo que se llama Copilot y básicamente es un asistente propio de Microsoft. Lo que pasa es que el plan gratuito de Copilot depende mucho del tipo de cuenta que ustedes tienen, la región donde está. Pero básicamente yo tengo dentro de toda la suite de Office, en Word, en Excel y en PowerPoint, eh, este agente que me puede ayudar a interactuar directamente sobre esas herramientas. Entonces Copilot está dentro de las aplicaciones de escritorio, tiene acceso a sus archivos, a su correo, pero generalmente está detrás de un plan pago. Entonces, si la empresa en la que ustedes trabajan ya tienen como tal asociado con Microsoft un plan Enterprise, seguramente tienen algunas de estas capacidades o algunos tokens limitados según la cuenta. Entonces, esta tabla puede cambiar seguido. Esta hay que verificarla constantemente. Como tal, en este momento está actualizada a esta semana, porque esta presentación la hice esta semana. Entonces, lo importante no es lo que está consignado aquí, sino más que todo el patrón, porque ya sabemos que con la IA esto va cambiando semana a semana. Entonces, el día que yo necesite verificar algo o utilizar un tipo de herramienta, pues tengo que validar cómo está funcionando en el momento. Aparte de Microsoft tener directamente vinculación con su propia gente que es Copilot, también hay extensiones de Claude que se integran. Entonces, si yo tengo una licencia de Office y tengo una licencia de paga de Claude, puedo meterle la extensión de Claude a el Excel, al PowerPoint y al Word para producir directamente una presentación en PowerPoint, para producir un documento, un docx en Word o para, por ejemplo, generar acciones sobre un Excel. También con Claude, que no es directamente el agente que tiene Microsoft especializado, pero ya tienen conexión con Claude. Entonces hay diferentes formas de trabajar con esta herramienta. Por ejemplo, cuando yo tengo ese asistente dentro del documento, es muy cómodo porque es básicamente lo mismo que yo tengo en el chat, tenerlo en una hoja de cálculo, tenerlo en una hoja de Word o en un PowerPoint. Entonces, al yo interactuar con el contenido del chat, sencillamente él va a ir haciendo el trabajo sobre el mismo Word. La idea es que lo exploren si tienen la oportunidad de tener una licencia y si ustedes realmente utilizan Office. Me he dado cuenta que la mayoría de gente no sabe que esto existe y ya lo tienen por defecto en algunos planes como tal en sus propias empresas. Entonces es como un bloque de generación de curiosidad para si ustedes tienen alguna licencia de Office, intenten probar estas herramientas porque son muy muy útiles y están internas directamente en el Office. Ahora sí vamos ya con un tema más general. Entonces lo primero sería el correo, porque es donde generalmente mucha gente gasta tiempo y donde también el mal uso de la inteligencia artificial se nota mucho. Entonces a la izquierda yo tengo una petición genérica donde hago lo que la mayoría de gente hace, pedirle que me redacte un correo a un proveedor que responda a tal solicitud. Y pues esto seguramente sí me devuelve un correo correcto, pero no tiene toda la información y con ese tono pues ya sabemos que puedo tener resultados sobre los cuales yo tengo que empezar a iterar un montón. Por otro lado, a la derecha yo tengo la misma tarea, pero ya como una plantilla parametrizable, como lo que hicimos en la sesión 4. Entonces yo aquí ya estoy definiendo un destinatario, un objetivo, estoy dándole el contexto
en 3 líneas, le estoy dando un tono y una extensión máxima. Entonces la diferencia aquí realmente no es solamente el prompting, sino es que las 5 variables que yo puse acá obligan a que ustedes decidan antes qué es lo que realmente quieren, y ese es el trabajo real. Entonces lo que he visto es que las personas generalmente hacen una petición genérica cuando requieren redactar un correo, y no es que les tome un montón de minutos más hacerlo de la derecha, sino que no lo habían estructurado de esa forma. Entonces básicamente les doy 2 reglas de uso para eso. La primera es que la inteligencia artificial pues escribe el borrador, y yo escribo básicamente la primera frase y firmo ese correo. Entonces la primera frase es la que termina a la larga sonando a esto lo escribió una persona, y la firma es la que asume la responsabilidad de que como persona yo envié este correo. Segundo, la extensión máxima siempre. Entonces, porque el correo largo es el modo por defecto de la mayoría de modelos, y nadie realmente lee un correo que tiene un montón de párrafos. O sea, como profesionales creo que a todos nos ha pasado que nos envían un correo gigantesco con un montón de información que no era necesaria. Entonces, vamos con el acta. Entonces, es el caso donde más se gana y donde el error generalmente es más caro. Entonces, se gana porque cuando yo paso de una nota cruda a una transcripción o a un acta estructurada, es exactamente lo que un modelo hace bien, ¿cierto? Ya lo vimos. Ordenar, no inventar. Y el error es caro porque un acuerdo inventado en un acta se convierte en un compromiso real. Y eso yo lo voy a enviar, se va a archivar, y alguien en 3 semanas puede que lo cite en otra reunión y yo ya adquirí un compromiso. Entonces, en este caso, el prompt tiene 4 secciones fijas y la quinta es la más importante, la que casi nadie pide. Entonces, ahí va lo que se habló y lo que no se decidió. Eso es lo que evita que el modelo redondee una conversación ambigua en un acuerdo que sea realmente limpio. Por otro lado está la verificación, y es no negociable, algo que nos toma 2 minutos. Entonces, cada acuerdo del acta se busca en las notas antes de yo realmente enviarlo, y lo que no aparezca pues básicamente o se borra o se pregunta. Entonces, nunca se envía un acta sin haber leído completa las notas. Entonces, en ese momento, a nivel de empresa, hay muchas herramientas que lo hacen directamente en las reuniones, donde a la larga, en base a un transcript en una reunión, a cada uno al final le va a llegar como tal el acta con responsable y a qué se comprometió y para qué día. Vamos con hojas de cálculo. Entonces aquí es importante un cambio de mentalidad, donde yo utilizo las hojas de cálculo y el principal componente que yo tengo es recordar la sintaxis de cómo escribo una fórmula, y yo empiezo más bien a describir una intención como tal. Entonces la inteligencia artificial es un traductor de español a fórmula, y eso funciona muy bien. Entonces si yo le doy las 3 cosas de las que casi nadie habla. Entonces, por un lado está un rango exacto, entonces los nombres reales de las columnas y qué debe pasar en los casos raros. Aquí está el prompt completo, entonces que tiene básicamente esos 3 elementos. Entonces, una exigencia que no se debería negociar es siempre pedir la explicación de qué hace cada parte de la fórmula. Entonces, eso no es simplemente por elegancia pedagógica, sino es que la explicación es la única herramienta que ustedes tienen de verificación cuando no dominan una función. Y además es lo que hace que la próxima vez la escriba usted mismo. Entonces esto da igual si es en Excel o es en Google Sheets, pero hay que decidir cuál, porque pues los nombres y los separadores obviamente siempre van
a cambiar. Entonces, esto es como un ejemplo genérico, pero a nivel de sintaxis, los que han tenido la oportunidad de trabajar en Excel y en Google Sheets saben que a nivel general es lo mismo. Obviamente, en casos de uso más específicos como utilizar Solver, Google Sheets no lo tiene y hay otras alternativas y extensiones para hacer casos de uso similares, pero el uso normal es prácticamente igual. Entonces, este es un caso donde el error es silencioso y se termina propagando, porque una fórmula mal traducida no me va a dar error, sino me va a dar un número, ¿cierto? Entonces la IA es muy buena programando, significa que va a ser muy buena también escribiendo fórmulas, pero si esa fórmula está mal traducida, no va a dar un error porque la IA va a escribir una fórmula que esté bien hecha. Pero eso sí me va a dar un número que seguramente está mal si no se tradujo el negocio correctamente. Y ese número pues se va a copiar en todo el rango, va a alimentar un gráfico y termina en un informe que alguien va a presentar en una reunión. Entonces, en estos casos donde la IA nos entregó fórmulas que van en esas hojas de cálculo, les entrego acá una verificación en 3 movimientos. Entonces, lo primero son 3 filas de resultado conocido. Entonces, tomo 3 casos que yo ya calculé a mano o que yo conozco de memoria y compruebo que la fórmula los está reproduciendo de una forma correcta. Los segundos son los bordes. Entonces, celda vacía, texto donde se espera un número, 0, división por 0, fecha fuera de rango. Entonces, esos son los 4 sitios donde las fórmulas se terminan rompiendo sin a mí darme un aviso. Y tercero, y esta es como una regla operativa, entonces nunca aplicar a todo el rango antes de probar. Entonces se prueba entre celdas, yo valido y solo después ahí sí arrastro todas las celdas al rango que yo necesite. Entonces, para cerrar con la comparación, en un texto el error yo lo leo, pero en una hoja de cálculo el error básicamente se suma y me va a afectar a mí una métrica. Vamos con las presentaciones. Entonces hay que tener algo muy claro sobre el límite. Y es que generalmente la IA a mí me sirve muy bien para el esqueleto y para el guión como tal, pero no me sirve muy bien para el diseño. Entonces, lo que devuelve bien es la estructura, entonces de pronto me ayude a generar mejor la organización, mejor para validar qué slides deben ir, ¿sí? En qué orden, qué idea única lleva cada una de las slides, qué podría decir una persona mejor a nivel de presentación, pero lo que devuelve mal a nivel general es como tal la maqueta. Entonces, las plantillas automáticas de los generadores generalmente producen un look muy genérico que básicamente va a mostrar que esto fue 100% generado con IA, porque no tiene como tal una estructura o una marca propia que ustedes generen a la hora de apoyarse, por ejemplo, para hacer presentaciones. Aquí tienen un prompt para sacar un esqueleto, pero pues la restricción es la misma, ¿cierto? La persona que lo hace funcionar realmente son ustedes. Entonces, el número de slides, por ejemplo, lo deciden ustedes antes de preguntar, porque si ustedes no lo fijan, pues la respuesta puede que se infle o que se quede muy corta. La regla de composición es la de siempre, entonces la de cualquier presentación, uno genera una idea por slide y el título siempre dice esa idea básicamente. Y cierro con el criterio de trabajo, entonces el borrador como tal, estructura, me va a ahorrar una página en blanco, pero no es un juicio sobre qué historia yo estoy contando, entonces
a la larga me puede ayudar a generar de pronto más rápido el texto que yo voy a utilizar en una presentación, pero ustedes igualmente son los que van a dar una presentación, son los que van a dar una clase, y si esto queda mal y no lo revisaron, pues los va a dejar mal parados con un público que los está evaluando. Entonces, pensé en esta plantilla para llenarlos con casos de la sala y no con ejemplos míos, porque la idea es empezar a ver tareas concretas de lo que ustedes ya hacen en prácticas en sus trabajos actuales. Entonces, la idea es escribir esas 3 columnas. Entonces, la tarea tal cual como la describen, el prompt que le corresponde, según todo lo que vimos hoy, y cómo se verifica antes de que salga. Entonces, esa tercera columna es la que más cuesta y la que más importa. Entonces, si alguien no puede decir cómo se verifica, pues la tarea todavía no está lista para automatizarse. Y es justo por eso que los ejemplos son de cada persona y los casos de uso son de cada persona. Entonces, ¿alguien tiene algún caso que podamos meter en esta zona de captura de los que han hecho el trabajo con ideas propias? Ok, bueno, lo sigo dejando a criterio de cada quien para el desarrollo de sus propias actividades. Entonces, básicamente, esta es la tabla que va a resumir el bloque. Entonces, conviene que la guarden. Aquí tenemos una fila por cada tarea, 3 columnas. Entonces, ¿qué le pido? ¿Qué verifico? ¿Y cuánto tiempo me toma a mí verificarlo? Lo que quiero que quede es básicamente la simetría. Entonces, cada tarea tiene una verificación propia y ninguna sale sin ella. Entonces, en un documento largo, yo verifico citas, en, en correo, los datos, el tono, el acta, cada acuerdo contra las notas que uno tiene. En hojas de cálculo, pues esas 3 filas conocidas, los bordes también. Y en el caso de la presentación, que no haya entrado, por ejemplo, ningún dato que yo no puse. Y la columna del tiempo, pues es algo deliberada, todas son de 2 o 3 minutos, porque realmente la verificación que termina a mí tomándome media hora no se hace, ¿cierto? Y una tarea cuya verificación es imposible, pues básicamente es algo que yo no puedo automatizar. Entonces, si bajo los casos de uso que ustedes tengan, al final es algo que no pueden verificar en 3 minutos, sencillamente pues no lo han terminado y tienen que seguir trabajando sobre la plantilla para poderla refinar. ¿Alguna pregunta con este segundo bloque? Listo. Entonces aquí vamos a separar quién utiliza la inteligencia artificial de quién trabaja con la inteligencia artificial. Entonces hasta el momento hemos visto tareas sueltas, ahora la idea es encadenarlas en algo que se repite. Entonces un flujo con un disparador, teniendo insumos, teniendo plantillas, teniendo puntos de verificación y básicamente un truco yo lo utilizo cuando realmente me acuerdo. Un flujo siempre se ejecuta porque pues tiene básicamente una fecha. Entonces, cuando yo defino un flujo, básicamente yo tengo un prompt que tiene un calendario.
Entonces, primero definamos específicamente qué es un flujo, porque pues, es una palabra que se utiliza para muchas cosas. Entonces, un flujo no es simplemente un prompt bueno, sino es una secuencia fija que básicamente tiene estas 5 piezas. Lo primero es el disparador, que es el cuándo se ejecuta y tiene que ser algo objetivo. Entonces, cada lunes a las 9 de la mañana, cuando llega un informe de ventas, después de cada reunión con el cliente. Sin un disparador, realmente esto no es un flujo, sino es una intención. Segundo, los insumos. Entonces, ¿qué material entra y de dónde sale? Entonces, siempre el mismo sitio. Vamos con pasos con plantilla. Entonces, cada paso utiliza una ficha de sus propias bibliotecas y no un programa improvisado. Por eso, cada uno de los entregables y cada cosa que se va a ir agregando a ese portafolio va a ser reutilizable. Sí, Jorge. Profe, no sé si está compartiendo algo porque no, la verdad no veo nada. Ahora sí, ya, gracias. ¿Hay más personas que no están viendo la pantalla correctamente? ¿O todos la están viendo bien? Menos Jorge. En mi caso sí la estoy viendo bien, profe. Ok. Sí, no sé, Jorge, debes tener algo pegado a la llamada. Es que en el momento que le estaba preguntando sí reflejó la información, pero volvió y se cayó. Ok, o sea, en este momento Ahí, no estás viendo ahí la ya está, presentación. ahí ya se está viendo, gracias. Ok, listo. Ok, vamos a los pasos. Entonces, pasos con plantilla. Entonces, cada paso va a utilizar una ficha de su propia biblioteca. Y no va a ser un programa improvisado. Entonces, si ustedes ven todo lo que han venido trabajando, en sus casos de uso concretos, pues va a empezar obviamente a tener más forma, porque todo este proceso de integrar inteligencia artificial a flujos de trabajo reales, pues son un proceso donde primero tratamos de identificar problemáticas, cuáles son esas tareas repetitivas, cuáles son tareas que realmente son automatizables y cuáles no. Luego de que ya tenemos esos pasos con las plantillas, la idea es entrar a la verificación. Entonces, esto es un punto que es explícito. Entonces, ¿con qué se compara y cuánto está tardando? Y por último, tenemos el destino, que es dónde queda la salida. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un resultado que no llega a ningún sitio, pues realmente no estoy ahorrando tiempo. Entonces, de estos 4, la fase de verificación es una parte del flujo que no es opcional, es em, fundamental que la tengan para realmente definir qué tipo de tareas cada uno va a poder automatizar. Entonces, ¿cómo yo tomo una decisión contable y no básicamente una intuición? De yo decidir qué cosas debería automatizar en mi día a día. Entonces, básicamente, hay 4 criterios que me permiten a mí hacerlo y los 4 deberían darse bien. Entonces, lo primero es la frecuencia, que al menos yo tenga que hacer esta tarea una vez al mes. Entonces, por debajo de eso, el tiempo de armar el flujo yo no lo voy a recuperar. Entonces, si es algo que ustedes hacen a diario, si es algo que hacen semanal, quincenal, vale la pena automatizarlo porque pues es algo real y repetitivo que ustedes hacen en su día a día. Si resulta siendo algo que yo hago menos de una vez al mes, pues el tiempo que me gasté en armar el flujo yo no lo voy a recuperar porque no estoy automatizando algo que realmente me representa a mí una necesidad en concreto. Segundo, es el tiempo que consume. Entonces, ese tiempo básicamente yo tengo que multiplicarlo por la frecuencia anual y compararlo con la media hora, por ejemplo, que me está tomando a mí escribir una simple plantilla.
Lo tercero es la estabilidad del formato de salida. Entonces, si cada vez el resultado va a tener una forma diferente, pues no hay plantilla posible que lo aguante. Entonces, ese tipo de cosas ya deberían estar definidas. Y lo cuarto, la tolerancia al error. Entonces, ¿qué pasa si esto sale mal y nadie lo nota? Entonces, eso define cuánta verificación yo realmente necesito para esa tarea en concreto. Y la lista de lo que no conviene automatizar es igual de importante porque pues me evita a mí empezar a perder tiempo tratando de crear flujos o tratando de automatizar tareas que realmente no me generen valor. Lo primero son tareas raras, entonces tareas donde el juicio es el trabajo básicamente. Por ejemplo, si yo tengo que evaluar a alguna persona, si yo tengo que decidir sobre un despido, si yo tengo que negociar. Entonces, si ustedes ven, son tareas donde se tiene una consecuencia demasiado alta y la verificación es imposible o es carísima porque son como tal decisiones en las cuales yo voy a afectar directamente negocios o personas. Entonces, ese tipo de cosas no se deberían automatizar. Entonces, la idea básica es, si yo no puedo verificar y las consecuencias son demasiado grandes, esto no se debe automatizar, sino es una tarea que yo sí o sí tengo que seguir haciendo a mano. Sí, Ana María. Profe, por ejemplo, una pregunta. Yo estaba aquí haciendo, pues, como un ejemplo, por decirlo así, eh, de lo que tú explicabas. Por ejemplo, ay, qué pena. Ya. Dale. Lo que yo estaba haciendo aquí como el ejemplo son, por ejemplo, los pedidos a proveedores, ¿sí? Ok. Entonces, pues eso se hace cada mes, ¿no? Eso podría ser, se podría hacer con la plantilla o Sí, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, te toma hacer un pedido a proveedores cada mes? mm, pues unas 2 horas, diría yo. Ok. Y si tú te pones a analizar hacer esta plantilla a mano, te tomaría como media hora. Entonces, tú sacrificas media hora, pero vas a automatizar un proceso que te cuesta 2 horas al mes. Entonces, puede ser un caso de uso que no es tan recurrente, pero que a la larga a ti sí te va a ahorrar al menos 1 hora y media a la semana, porque luego de que ya Sí, tengas bien definida la plantilla, pues sencillamente puedes reutilizarla todas las veces. sí, porque casi siempre son los mismos ingredientes, los mismos pedidos. Es muy raro el mes que se necesite algo distinto. Exacto. Por eso Y si más tenía allá, por la... ejemplo, tú empiezas a tener un mayor flujo de ventas, que lo mismo. No es simplemente yo cómo aplico la inteligencia artificial, sino yo qué estoy haciendo con ese tiempo que estoy recuperando. Entonces, obviamente, si el tiempo que te estabas gastando en hacer un pedido a un proveedor y redactando todo de cero, lo utilizas para vender más, el día de mañana seguramente no vas a necesitar hacer un pedido una vez al mes, sino una vez cada 15 días. Entonces, ya va a ser otra hora y media que te vas a ahorrar. Entonces, ese tipo de tareas, eh, entre más frecuencia, yo debería tratar de atacar primero las más sencillas de identificar y las que me empiecen a quitar más tiempo. Entonces, valida de las tareas a nivel de tu negocio, cuáles son las que son más frecuentes al mes y te están quitando más tiempo, que eso te va a permitir, obviamente, ir ahorrando cada vez más y ir anclando a nuevas automatizaciones y nuevas tareas que tú vas viendo que se pueden delegar como tal a la inteligencia artificial. Ok, profe, gracias. ¿Vale? Entonces, aquí les doy tres flujos completos y realistas. Entonces, eh,
son ejemplos. Básicamente yo tengo aquí un tiempo medido, ¿cierto? Para que se vea, por ejemplo, el nivel de detalle que se esperaría en sus propios entregables y en sus propias plantillas. Entonces, el primero es la bandeja del lunes. Entonces, el disparador vendría a ser en este caso el lunes a las 9 de la mañana. Entonces, el insumo serían correos que yo tengo sin responder de la semana. Y tengo dos pasos. Lo primero es clasificar por acción requerida y lo segundo es redactar los borradores de las respuestas. ¿Cuál sería la verificación? Básicamente que ningún correo se archive sin que yo lo haya leído. Entonces, no sé, esto pasa de si yo un lunes tengo X correos y me tiro 40 minutos haciendo la revisión, pues lo pueda reducir a 15. El segundo, por ejemplo, es una reunión a acta y seguimiento. Entonces, el disparador es al terminar cada reunión. Esto nos pasa, por ejemplo, a los que tenemos dailies en nuestros trabajos, donde tenemos que, no sé, reportar avances o reportar bloqueos tantas veces a la semana. Entonces, esto me puede ayudar a dispararlo X veces a la semana que yo tenga, por ejemplo, una reunión de seguimiento. Entonces, disparador, al terminar cada reunión, el insumo son las notas crudas de la reunión y la plantilla de acta de básicamente lo que vimos en el bloque 2. Entonces, ¿cuál sería la verificación de cada cosa? Cuando yo miro el acuerdo contra las notas. Entonces, yo tengo que validar si el acuerdo de lo que quedó pendiente, por ejemplo, de esa acta, de cuáles son las responsabilidades que yo debo tomar o que las personas de mi equipo deben tomar con nombre y con como tal responsable de quién va a hacer qué cosas, verificarla con el transcript de la reunión a ver si sí es real. Entonces, el destino de esa acta básicamente es enviada más las tareas creadas. Entonces, también, si después de cada reunión yo tengo que tomarme el tiempo de validar a quién le tocó qué cosa o qué tengo yo mismo que hacer en la semana según el criterio de esa reunión, pues va a pasar de 30 minutos a hacerlo en 10 minutos. Lo tercero es un informe mensual, entonces el disparador podría ser el primer día hábil. El insumo, ¿cuál sería? Un export de datos. Entonces, ya sabemos que tenemos tres pasos, ¿cierto? Con mapear y consolidar de lo que vimos en el bloque 1. Y la idea es yo poder verificar de las cifras que se tienen contra el export que yo estoy haciendo. Entonces, generalmente, por ejemplo, en mi caso, yo meto en Excel todos mis gastos al final de cada semana. Entonces eso me va a mí generando también que yo el domingo tenga que dedicarme 2 horas a ver yo qué me gasté, a ver si me estoy gastando más de lo que me estoy ganando, a ver si tengo cosas pendientes por cobrar y puedo empezar a reducir esos tiempos de gastarme 3 horas haciéndolo todas las semanas a gastarme solo una. Entonces recalco algo y es que lo que tienen en común estas tres cosas es que tienen ese disparador objetivo, tienen plantillas de la biblioteca que ya hemos trabajado y tienen un punto de verificación que no se salta nunca. Entonces, ¿cuál sería el kit de su entregable para esta sesión? Entonces, no es una carpeta nueva, es básicamente la misma biblioteca de la sesión 3, pero va a estar filtrada y ordenada por tarea de oficina. Entonces, cada entrada sigue siendo una ficha extendida de lo mismo que vimos en la sesión 4, donde yo tengo el nombre, tengo variables, tengo pasos, tengo el formato de salida y los criterios de evaluación de cómo tal esa plantilla. Y hoy le agregamos un nuevo campo. Lo primero es el disparador, ¿cierto? Que es cuando yo lo voy a utilizar. Entonces, ese campo lo que va a hacer es convertir una colección de prompts que yo tenía en realmente un sistema de trabajo. Porque si ya ustedes tienen 2, 3, 4 tareas
diferentes, sencillamente esto se les va a volver un sistema que va a ser reutilizable en diferentes momentos de la semana. Entonces, este básicamente sería el índice de ese kit con un ejemplo que tiene básicamente 6 fichas para que se vea el orden por tarea y el nivel de detalle que se tiene. Entonces hay 2 consejos que les doy a nivel de mantenimiento y es, lo primero, yo tener una sola ficha por tarea y no una ficha por variante completa. Entonces, las variantes son pues los valores de esas variables. Y cuando una ficha a mí me falla 2 veces, yo tengo que entrar a mirar qué está pasando y corregir la ficha. Entonces ya vimos que esto sencillamente no es yo manejar un prompt, tenerlo guardado y copiarlo y pegarlo indefinidamente, sino yo tengo que trabajar en que esas fichas realmente se adapten, sean funcionales y me ahorren realmente tiempo. Entonces, ese kit personal, ¿qué sería? Básicamente un kit de 5 fichas usadas, que lo que me dice a mí es, si yo tengo 5 fichas nomás que realmente las uso, me van a valer mucho más que tener 20 fichas guardadas que nunca utilizo. Entonces traten de definir muy bien la serie de tareas para que realmente sean aplicables a su día a día. Entonces cierro este bloque poniendo un límite explícito, porque generalmente cuando uno empieza a enseñarle a las personas a automatizar procesos, a veces se pasa de largo ciertas cosas con facilidad. Entonces hay 4 cosas que yo no debería delegar. Primero, decisiones sobre personas. Entonces, si contratar o no a una persona, cómo evalúo el trabajo de una persona, promover a una persona, despedirla. Entonces, ese tipo de cosas yo no lo debería hacer, ¿cierto? La IA a mí me puede ayudar como tal ordenar muy bien información, pero las decisiones no se automatizan. Segundo, las comunicaciones delicadas. Entonces, por ejemplo, un despido, una queja de un cliente importante, una disculpa. Cuando yo estoy generando un borrador automático, eso se nota y puede hacerle daño a personas que sencillamente lo están viendo como que a mí no me interesa en absolutamente nada de una u otra forma la interacción que estoy teniendo con ella. Entonces, ese tipo de comunicaciones delicadas yo no debería dárselas a la IA. Lo tercero son los compromisos en firme. Entonces, ¿cierto? Nadie compromete una fecha, un precio o un alcance porque un modelo lo propuso. Entonces, hay que validar cualquier salida que se envía sin leer, que es muy frecuente, ¿no? No sé si han visto casos de incidentes reales, por ejemplo, donde hay sentencias que tienen, salieron por noticias, ChatGPT con el en qué más te puedo ayudar en una sentencia. Entonces, eso que me dice básicamente que la persona no leyó absolutamente nada y más que lo está utilizando para tomar decisiones legales que afectan personas. Entonces, ese tipo de cosas no tienen nombre y los profesionales no lo deberían hacer. Entonces, otra cosa importante sería cualquier tema que yo no maneje, yo debería antes estudiarlo bien y poder generar un criterio. Entonces, cuando mi área de expertise es yo estoy tratando de utilizar IA para optimizar procesos de otra área que quizá no me pegan de lleno y yo no tengo todavía un criterio real para validar si eso es bueno o es malo, yo no debería dejarle a la IA
el poder de producción de eso, porque mi criterio sencillamente no es bueno. Me puede entregar cualquier cosa y para mí va a estar bien, porque yo no conozco del tema. Entonces, antes de estudiar muy bien ese tema al cual yo me quiero meter y que quiero empezar a automatizar. Entonces, ahora sí vamos con la práctica, que esto básicamente es la mitad del entregable de hoy. Entonces, cada quien va a escoger una tarea repetitiva propia y la va a convertir en un flujo con sus propias plantillas y su punto de verificación. Entonces, una aclaración es que la tarea tiene que ser algo real y suya. No vale un ejemplo genérico, porque el valor de este tipo de ejercicios es que ustedes realmente el día de mañana lo utilicen. Entonces, no puede ser nada genérico. Entonces, les doy las instrucciones y los tiempos. La etapa 1, tienen 5 minutos para poder elegir la tarea y aplicar los criterios que hemos visto antes de comprometerse a ella. Entonces, si falla la frecuencia, si falla la estabilidad del formato, tendrían que escoger otra tarea porque no es viable para automatizar. La etapa 2 serían otros 15 minutos. Entonces, traten de escribirla como flujo con las 5 piezas. Entonces, el disparador, los insumos, los pasos con plantilla, la verificación y el destino, reusando las plantillas que vimos hoy en vez de escribir prompts desde cero para que obviamente ahorren mucho más tiempo. Y la etapa 3 sería probarla en un caso real. Y pues esto es lo más importante y es anotar si algo falló. Entonces, un flujo que no falló, por ejemplo, en la primera prueba, probablemente no se probó con un caso que sea realmente difícil. Generalmente, en un primer intento yo no genero un buen prompt ni un buen flujo completo que el día de mañana sea escalable. Entonces, ¿cuáles son las 3 condiciones? Lo primero es que la tarea es propia y repetida. Ya saben que no deben meter datos sensibles ni documentos con dueño. Y la verificación se define antes de probar y no después de ver el resultado. Entonces, ese sería el taller y lo que deberían hacer en los próximos minutos. Sí, Diego. Profe, gracias. Le cuento, le doy el contexto y el perfil para que usted me ayude a identificar cómo puedo automatizar una tarea mía, porque no encuentro en mis procesos qué podría automatizar. Yo soy egresado como ingeniero electricista, Okay. Trabajo freelance, tengo mis propios clientes, pero digamos que no hago tareas sí hago tareas repetitivas, pero no son seguidas. Y son diferentes. Por ejemplo, hago cotizaciones, presupuestos, propuestas, pero lo que varía en cada una es, digamos, son los mismos materiales, pero varía el precio que haya subido, varían las unidades. Pero eso yo lo tengo en la cabeza y ya tengo la plantilla hecha. Okay. Entonces yo entro al Word, no sé qué, corrijo las cifras, corrijo un ítem, las unidades, los precios porque ha subido el material o la mano de obra, lo ajusto manualmente y ya pasa a PDF para entregar al cliente con datos distintos, porque cada vez es un cliente distinto, pero eso no es ni siquiera una propuesta diaria ni una propuesta cada tercer día, por allá cada semana. Y eso genera una cuenta de cobro. Después de terminar el trabajo, genera una cuenta de cobro que es repetitiva, que para todos es igual, pero lo que hay que cambiar es los datos del cliente y los datos de lo que se va a cobrar. Okay. Entonces yo entro a Word, no sé qué, lo corrijo y ya está. Los modelos IA los utilizo para búsqueda para que me agilicen la búsqueda de información. Entonces necesito que verifiques la NTC 2050, sección 220-38 sobre dimensionamiento de las cargas, digamos, residenciales, industriales, cosas así, un ejemplo. Entonces él dice, esta información es la que encontré sobre
sobre esto y para tu propuesta puedes manejarlo así. Entonces me da como una idea. Ujú. Yo basado en eso, con base en eso es que bueno, lo que me está diciendo el modelo tiene sentido o no y lo meto en mi propuesta. Pero así una tarea repetitiva como alguien que es auxiliar contable, como alguien que es auxiliar de recursos humanos, como alguien que maneja presupuestos, cosas así, no, Pero si ves, realmente. o sea, tú me estás nombrando, de hecho, varias tareas que pueden pertenecer a un flujo completo. O sea, tú necesitas hacer varias validaciones de información para hacer una propuesta. Y Sí, pese a que el, los parámetros sean los mismos, de pronto a nivel de yo requiero corregir unas cifras, el nombre del cliente, el tipo de trabajo que voy a hacer, la cuenta de cobro, pues toda tiene el mismo formato. Pero si ves, tú ahí tienes una serie de tareas que pertenecen al mismo flujo y que a la larga sí te toma trabajo semanal. Me imagino que la forma en la que tú lo haces es, todas las veces le pones un prompt similar y lo vas ejecutando en un chat. sí, Pero si ves, tú tienes que hacer diferentes tareas sueltas para llegar igual a una propuesta final que tiene que ver, uno, con búsqueda de cierta información de normativas, de regulaciones que tú necesitas meter a la propuesta. Dos, un tema de cifras y un tema de clientes. Y tres, mandar una cuenta de cobro. O sea, ahí tú tienes un montón de tareas sueltas y seguramente si vas al detalle, cada una de esas tareas tiene sus propias tareas más pequeñas. listo. Entonces, Entonces hay que pensarlo más, cómo agrupar todas las tareas en una sola plantilla. eh, depende qué tan compleja seas. O sea, porque tú tienes unos criterios de aceptación para cada una. Sí, Entonces, lo me mismo, toca si en el paso revisarlo. uno te queda mal y tú metes todo en un prom gigante eh, y te saca hasta la cuenta de cobro, pues te va a tocar devolverte a corregir desde el paso uno Sí, hasta la cuenta de cobro y perdiste un montón de tokens. sí. Entonces, la idea es que lo divide, es más fácil dividirlo por tareas e ir validando que paso a paso esa plantilla te funcione para un caso específico. Entonces, lo pruebas con 4 o 5 clientes diferentes y vas analizando y anotando. Básicamente lo que hicimos en la clase pasada. Tú vas consignando de, vea, tengo esta versión del prompt específica para esta tarea nomás. O sea, todavía no mires todo el flujo completo, sino vete a paso uno. Entonces, paso uno es tarea uno, donde yo requiero hacer esto. Entonces, no sé, en el análisis de la información del cliente. Entonces, ¿qué es lo que requiere el cliente? El cliente me envía a mí, me imagino yo que un documento donde están los requerimientos para que yo le haga una propuesta de cuánto le va a valer eso, ¿cierto? Sí, yo hago el levantamiento de la información. O sea, tú cien mismo por haces el ciento levantamiento de toda la información. 100% me toca hacer una visita previa Ujú. con fotografías y con base en eso, a lo que yo encuentre, hacer una propuesta sobre la solución que yo, o sea, una competencia puede ver cosas diferentes. Claro. Entonces, basado en lo que yo ¿Y vea en cambian mucho? terreno, O sea, ¿los tipos de datos cambian mucho? ¿O es algo, por ejemplo, que tú podrías consignar en un Excel con cada cliente? no, realmente yo puedo hacer, digamos, una lista con 10 12 trabajos que yo hago de forma repetitiva que siempre son los mismos. Por ejemplo, cambiar un armario viejo por uno nuevo. Siempre es el armario, siempre es lo mismo, siempre son cuentas monofásicas, trifásicas las mismas. Cambias el número de cuentas, cuántas monofásicas, cuántas trifásicas. Sí hay tareas repetitivas, pero como que no tan repetitivo, no tan repetitivo, sino siempre varía. Entonces, a veces tratar de cuadrar el modelo para que vote exactamente lo que uno quiere es casi el mismo tiempo que uno se gasta haciendo las modificaciones de la propuesta anterior. Claro. Sí, trata de categorizarlo muy bien, porque es que eh, cuando una plantilla te queda bien, tú puedes también parametrizar que en algunos casos de uso hay datos que no necesitas. Entonces, a nivel general tienes tu plantilla con unas variables, pero seguramente en todos los casos de uso no necesitas todas las variables. Hay Lo que he unos que, pensado que me puede ayudar la IA es con un clon mío que me conteste el WhatsApp para llamadas generales.
y que me filtre, digamos, las más importantes. Eso sería útil. Ok, pero ahí sí ya te tocaría hacer una integración con alguna plataforma, con la API de WhatsApp, con algún Sí, bot. con WhatsApp, con un bot, sí. Ujú. Esa sí me parece que aplica bastante bien en mi caso, porque pues como me toca estar en todo, Sí, entonces si el bot se puede encargar de algo, de una tarea específica, sería espectacular, filtrándome y pasándome, por ejemplo, cuando un cliente solicite un tipo de trabajo que de los mejores, digamos que los de más ganancia da, y ese lo hago personalmente. ok, sí, o sea, el alcance de este curso nos va a llevar a tratar de utilizar herramientas a nivel general, pues no código, para automatizar diferentes tipos de procesos ya enfocados más allá de negocio. Entonces eso puede que lo logremos sacar a lo largo del curso, pero Excelente. en esta primera parte, como yo parto de la premisa de aquí no todo el mundo es experto ni todo el mundo tiene claro realmente cómo puede utilizar la IA en su entorno, por ahora estamos como a cosas muy generales de sencillamente trabajo de oficina, pero ya próximas sesiones, más adelantado el cursito, sí vamos a ver temas de automatización y conceptos que de pronto te pueden servir también para generar ese tipo de flujos, ¿vale? Listo, profe. Muchas gracias. Pero sí, por el momento es sencillo, o sea, tareas repetitivas que tengan más que ver con trabajo de oficina, que realmente el trabajo de oficina nadie lo quiere hacer. O sea, uno se pone a verlo y es trabajo mamón y Sí, repetitivo que realmente la gente no eh, disfruta hacerlo. auxiliar contable. Es un desgaste tenaz. Sí, entonces si uno se está gastando su tiempo en tareas que no quiere hacer, seguramente no es la única persona que lo está sufriendo y si puede empezar a ahorrar minuticos a lo largo del mes, a lo largo de la semana, a lo largo de los días, pues va a empezar a encontrar cada vez más, mucho más procesos. Por eso me enfatizo mucho en cada uno busque la aplicación propia, porque esa también es una tarea. Y una vez ustedes ya encuentren un proceso que automatizan, van a empezar a generar la capacidad de ver que pueden automatizar muchos más procesos de los que ustedes creen y a la larga ahorrarse un montón de horas a la semana. Listo, profe. Muchas gracias. Vale, con gusto. Listo. Bueno, voy a continuar para ir dándole cierre. Todo esto pues va a cada uno de sus portafolios. Espero que ya hayan tomado igual la presentación, igual que las otras clases, va a quedar subida para que validen toda la información que requieran. Entonces, esta básicamente es la ficha. Si ustedes ven, esta ya no es de un prompt, sino es una ficha de flujo. Entonces, eh, la idea es que la empiecen a llenar durante esta segunda etapa. Entonces, les voy a explicar como rápidamente qué espero de cada uno de los campos. Entonces, en el disparador quiero algo que ustedes puedan poner en un calendario o que dependa de un evento realmente observable, de cosas que ustedes hagan todos los lunes a las 8 de la mañana o todos los viernes a las 5 de la tarde en un cierre. Entonces, ese disparador está en el calendario, que eso me permite a mí también identificar tareas repetitivas. En insumos es básicamente de dónde sale el material y la confirmación de qué pasa el criterio real de los datos.
en pasos, entre 2 y 4. Entonces, cada uno nombrando la plantilla que están utilizando. Entonces, si ven, este portafolio se va llenando a las plantillas que ustedes ya generaron de tareas sueltas, van a ir metidas ya en flujos en concreto. En verificación es qué comparo y contra qué. Entonces, qué comparo, contra qué y en cuántos minutos yo estoy haciendo esto. Porque lo mismo, puede que yo identifique un montón de tareas que, como decía su compañero ahorita, pues realmente cuando yo trate de hacer el ejercicio, no me va a justificar lo que yo me demoro generando la plantilla con respecto a la salida. Entonces, la idea es automatizar cosas que realmente me ahorren tiempo. El destino es básicamente donde queda esa salida. Y el último campo es el tiempo antes contra el tiempo contra IA. Entonces, ese es el que hace el entregable realmente defendible frente a un empleador. Cuando yo realmente tengo una cifra medida de cuánto me costaba a mí hacer algo en tiempo antes y cuánto me cuesta ahora hacerlo con inteligencia artificial. Entonces, esto es una cifra, no es una opinión. Por eso es muy, muy importante medir todo lo que hagan. Entonces, la idea es que llenen una tabla. Lo mismo, si yo no mido, yo no tengo el criterio para decidir si realmente esto me está sirviendo o no. Entonces, la idea es que esta tabla tenga diferentes tareas, ¿cierto? Que sean verificables. Entonces, ustedes puedan comprobar que están definiendo cosas que tienen puntos de control, que puedan validar en qué la inteligencia artificial está fallando, ¿cierto? Generalmente esa columna es la que más me enseña porque me dice qué es lo que yo debería corregir. Entonces, si de pronto el insumo llegó incompleto, si de pronto el formato de salida cambió, si en la verificación resultó ser más lenta que hacer la tarea a mano, también puede pasar. Entonces, cuando eso último pasa, la conclusión es, realmente a mí no me conviene automatizar esta tarea porque no es útil. Y eso también es un resultado válido del ejercicio. Poder discriminar yo en qué cosas sí me puedo beneficiar de la IA y en cuál cosa realmente no. Entonces la columna de tiempo con IA debe incluir esa verificación. Si no la incluye, pues el ahorro de tiempo realmente es ficticio. Entonces, este sería el checklist del día de hoy. Entonces funciona como en las anteriores sesiones. La idea es darle una recorrida, un pincelazo a todo antes de dar por terminado. Entonces el primero es que los datos primero es un tema de datos, entonces puedo yo subir este material, datos de clientes, datos personales, datos sensibles, finanzas internas, ese tipo de cosas, ya sabemos que no. Segundo, pedí el trabajo correcto, entonces resumir, extraer, analizar o reescribir. Tercero, el prompt tiene como tal ese insumo delimitado y el formato de salida fijo. Ya sabemos que a la larga, para mí el entregable es la salida. Entonces, si eso no está bien y el insumo no es correcto, pues lo que yo obtenga de la IA no va a ser realmente útil. Cuarto, pedí cita textual, página o referencia al original. Entonces ya saben que si están resumiendo, que si están sacando información de un texto guía, ya tienen mecanismos para poder validar si la información es correcta o no. Quinto, probé la fórmula o el dato con un caso de un resultado conocido. Entonces, todo va a la práctica. No sirve de nada que yo les doy un montón de teorías si ustedes no lo llevan a ejecutarlo y a meterlo en sus flujos de trabajo en el día a día. Sexto, leí la salida completa antes de enviarla o publicarla. Entonces, ya saben que ustedes van a ser siempre los responsables de todo lo que produzca la IA. Si la cotización sale mal, si la norma que yo estoy citando no es la correcta, el que va a quedar mal parado siempre voy a ser yo. Séptimo,
si la plantilla quedó guardada en el kit con su propio disparador, que pues es básicamente el último ejercicio. Entonces ya saben que la idea es tener mini proyectos cada clase, no es simplemente dar una cátedra y recomendaciones de cómo utilizar inteligencia artificial, sino es que ustedes obtengan ese portafolio que sea algo escalable, usable, mostrable en una entrevista de trabajo y que ustedes puedan como tal tener ese criterio y tener las pruebas de que son capaces de ahorrar tiempo en tareas reales sin bajar la calidad y sin exponer la información. Entonces aquí está como el, el detalle de los entregables. Entonces, dos partes. El carril no code pues es el de todos. Entonces, tener 4 a 6 fichas extendibles de tareas de oficina reales dentro de la biblioteca, que fue básicamente lo que hicimos en la sesión 3. Al menos una de un documento largo, una de un correo o de un acta, ¿cierto? De hojas de cálculo o de presentación, dependiendo a qué tipo de trabajo se estén desempeñando cada uno, pues le van a hallar más sentido a uno o al otro. Ya saben que cada ficha debe tener variables, pasos, formato, sus criterios de evaluación y ahora, como nuevo, el disparador. La idea es que tengan ese flujo completo documentado, ¿cierto? El del taller, con mediciones reales de tiempo, de antes y después, donde puedan verificar que esto realmente esté dando un impacto a su tiempo. Entonces, ¿qué valoro más? Yo valoro más un kit que tenga 4 fichas que realmente sí estén utilizando a uno que tenga un montón que realmente no sirvan para nada y solo sean para entregar. Y las personas que están interesadas en hacer ejercicios de código, esto es 100% opcional. Entonces tratar de implementar un flujo como un script desde la API de Gemini, desde el Google AI Studio, leer el insumo de un archivo y aplicar una plantilla con los mismos parámetros, solo que por la API. Y para documentos largos, hacer todo ese proceso de partir el texto en secciones, resumir cada una y poder utilizar el patrón que vimos hoy de mapear y consolidar. En este caso, ustedes sí pueden de una u otra forma medir los tokens de entrada y salida por estrategia, que a la larga es el costo real, ¿cierto?, de hacer algo con inteligencia artificial. Entonces el objetivo es el mismo del carril no code y pues la verificación es exactamente la misma a nivel de implementación. Entonces ya dando cierre, ya saben que uno automatiza el trabajo pero no la responsabilidad. Entonces definir muy bien cada tarea, verificar muy bien cada salida. Si bien es un tema que me gasta a mí 2-3 minutos para poder garantizar si realmente se está haciendo bien. Entonces nunca envíen nada sin revisar porque toda la responsabilidad recae siempre en ustedes como profesionales. Y listo, eso sería por el día de hoy. Espero que practiquen, que las personas que no han tenido la oportunidad de hacer sus propios casos de uso le dediquen un tiempo. Créanme que es un recurso valioso y que a la larga dedicarle tiempo a esto les va a ahorrar un montón de tiempo el día de mañana. Entonces eso sería por el día de hoy. Que tengan un feliz resto de fin de semana. Gracias, profe, muy amable.